En este apartado vamos a ver cómo surge el estudio del comportamiento del consumidor y su relación con otras ramas de la ciencia, así como su reflejo y desarrollo en la cultura española. La visión clásica del comportamiento del consumidor parte de la teoría económica tradicional, según la cual el consumidor conoce sus propios deseos, los productos que le ofrece el mercado, los productos que elige comprar y los resultados que espera obtener. Además, tal y como se estudia en microeconomía, conoce su curva de utilidad, es decir, la cantidad de satisfacción que le proporciona cada unidad de producto adicional. Desde esta óptica, el consumidor no puede satisfacer todas las necesidades porque sus recursos económicos son limitados, lo cual le plantea un problema de tener que elegir entre una amplia gama de productos, lo que se denomina el coste de oportunidad. Por ello, tiene que elegir en primer lugar aquellos productos que satisfacen sus necesidades más básicas, como la alimentación y el abrigo, y posteriormente otros productos que satisfacen necesidades más elevadas, como viajar o visitar un museo. Así pues, el enfoque económico supone que el consumidor elige entre las diferentes alternativas de forma racional, buscando maximizar su satisfacción sabiendo que sus recursos son limitados. Esta teoría, que puede resultar válida en los primeros pasos de la enseñanza de la ciencia económica, sin embargo, resulta insuficiente e irreal en el análisis práctico del mercado real. De hecho, puede ocurrir que el consumidor no sepa lo que quiere o no sepa explicarlo o que necesite más información. Además, en muchos casos, el consumidor se muestra inconsistente, es decir, todo lo contrario que racional. Por ejemplo, puede desear viajar a Australia, pero no puede pagar su precio. Además, esta visión clásica concede poca importancia a los gustos y preferencias de los consumidores y los considera poco dinámicos, cuando la realidad es que cambian continuamente y son difíciles de entender. En definitiva, todos estos aspectos implican que hay que saber cómo se comporta el consumidor, algo que se empezó a estudiar en el contexto de otras disciplinas científicas, tales como la psicología, la sociología, la psicología social y la antropología, entre otros. Así, la psicología estudia al individuo y, en concreto, las motivaciones, las percepciones, las actitudes, la personalidad y los patrones de aprendizaje. También se estudia el comportamiento del consumidor en psicología social, que es una ciencia que estudia al individuo en su relación con un grupo, es decir, cómo el hecho de formar parte de un grupo o en sentido más amplio de una sociedad afecta a los pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. El comportamiento de los individuos está influenciado de manera muy importante por otras personas más o menos cercanas, como amigos, familia, redes sociales, etc. Por su parte, la sociología estudia el comportamiento de los grupos y las interacciones que en ellos se producen. Todos sabemos que el comportamiento en el interior de un grupo suele diferir bastante de aquel que se lleva a cabo de forma individual. De ello se deriva que la integración del individuo en un grupo social o en una familia puede hacer cambiar las decisiones de compra y el comportamiento del individuo en el mercado. En antropología se estudia a los seres humanos dentro de la sociedad y, en lo que al consumidor respecta, analiza su comportamiento frente a las creencias, los valores y las costumbres, así como la influencia que sobre él tiene la cultura y las distintas subculturas. Todos estos conceptos son muy importantes para el estudio del comportamiento del consumidor. Además, el comportamiento del consumidor también necesita de otras disciplinas para su desarrollo, tales como la estadística, las matemáticas y la informática. Es precisamente esta naturaleza tan interdisciplinar lo que justifica su estudio. El hecho de coordinar todas estas disciplinas y extraer de ellas conclusiones precisas nos proporcionan una visión global del comportamiento del consumidor. ¿Y qué relación tiene el comportamiento del consumidor con el marketing? Evidentemente, el estudio del consumidor desde la óptica del marketing
recoge todas las aportaciones realizadas por la economía, la psicología, la sociología y todas las ciencias comentadas anteriormente. Además, como ya sabemos, a principios de los años 60 del siglo XX, el estudio del comportamiento del consumidor y el marketing cruzaron sus caminos, ya que las empresas y sus responsables de marketing identificaron al consumidor y sus necesidades como el objetivo principal. Esta concepción del marketing más moderna entiende que para tener éxito las empresas deben conocer las necesidades y deseos de los consumidores y proporcionarles productos mejores que los competidores. En definitiva, el estudio del comportamiento del consumidor desde una perspectiva de marketing se centra en las necesidades del consumidor y es un enfoque integrador de todas las disciplinas comentadas anteriormente, es decir, incluye las variables psicológicas, sociales, antropológicas, incluye las variables económicas con modificaciones, incluye las variables de marketing, el producto, el precio, la comunicación y la distribución, considera varias etapas en el proceso de decisión de compra y finalmente incluye factores internos y externos que condicionan la compra. En España, el estudio del comportamiento del consumidor presenta un importante retraso respecto a Estados Unidos y en menor medida con respecto a otros países de nuestro entorno europeo. Hasta el año 1975 no se crea el Instituto Nacional de Consumo, institución al servicio del consumidor que hoy se denomina Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Igualmente, ese año se crea la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, una de las organizaciones privadas más importantes que tienen como objetivo la defensa de los intereses de los consumidores españoles. Y hasta el año 1984 no se elabora y se aplica la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada y sustituida por la nueva ley del año 2007. Hay que destacar que la gran mayoría de los estudios de mercado que se realizan actualmente se dirigen precisamente a conocer aspectos sobre el comportamiento de los consumidores. Este conocimiento puede servir, en primer lugar, para identificar oportunidades de negocio. Para ello, es básico tener un buen conocimiento de las necesidades de los consumidores, así como reconocer individuos con necesidades insatisfechas. Igualmente, al analizar la competencia, necesitamos conocer los deseos de los consumidores y encontrar segmentos de mercado no servidos por las empresas competidoras. En segundo lugar, realizar lo que se conoce como segmentación del mercado, que es una estrategia necesaria para la mayoría de las empresas, pero requiere un conocimiento profundo de las variables o criterios de segmentación que van a utilizarse en dicho proceso. En tercer lugar, el posicionamiento, ya que la intensificación de la competencia y las exigencias del consumidor moderno han desencadenado un cambio en la concepción de los productos que ha evolucionado desde productos estandarizados hasta productos diferenciados que compiten con imágenes diferentes y posicionamientos específicos. Y finalmente, este conocimiento también ha servido para gestionar adecuadamente los instrumentos de marketing, ya que para predecir la respuesta de los clientes ante las estrategias de marketing y ser capaces de seleccionar las mejores alternativas, se necesita entender al consumidor.